Bien, buenos días para todos nuevamente. Muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias por la paciencia en estos 15 minutos de retraso que hemos tenido por una situación ya tecnológica, pero bueno, hemos solucionado y ya nos encontramos aquí por Meet para iniciar nuestro encuentro. Mm, es el momento de nuestra tercera webconferencia del aula C. Eh, Les damos a todos la bienvenida, a los compañeros tutores que nos acompañan y a nuestra directora de curso, la doctora Zuli Castro. No sé si la doctora Zuli quiera darnos la bienvenida. Muchas gracias, profesor Luis Daniel. Muy buenos días, apreciados estudiantes, profesores que nos acompañan en esta tercera web conference del aula C. Gracias por la oportunidad, profesor, de dirigirme a mis compañeros y especialmente a los estudiantes del curso, porque considero que el curso de Ética y Ciudadanía no puede ser indiferente a la situación que vive el país, a la situación a la que hemos llegado gracias a la desidia, a la mala gestión, a la falta de ética precisamente, y también la responsabilidad que nosotros tenemos al haber contribuido a que esta situación llegue a donde está, esa situación de inequidad, de injusticia que podemos ver en los territorios, en todo el país. Entonces, quiero aprovechar para invitar a los estudiantes a que aprovechemos el curso para reflexionar precisamente sobre estos temas. Y esta web conference va a ser distinta a las anteriores en el sentido de que no vamos a manejar de pronto ese esquema tan académico como, pues sin dejar de ser riguroso como lo veníamos haciendo, sino que queremos en esta oportunidad, si bien los profes van a intervenir, darle la oportunidad a ustedes para que se expresen, para que reflexionemos, para que discutamos en el marco del respeto, en el marco de la justicia, la solidaridad, porque creo que esta situación nos atañe a todos. Y yo ahora no estoy hablando precisamente como directora de curso ni como funcionaria de la UNAD. Estoy hablando como una ciudadana colombiana que le duele su país y que le duele esto que nos está pasando. Entonces, en tal sentido, quiero que enfoquemos nuestra atención en esta frase que hemos colocado aquí. A propósito del paro nacional y de la situación del país, hoy más que nunca, Colombia necesita una ciudadanía ética, una ciudadanía crítica, empoderada y propositiva para construir un mejor país. Estamos convencidos que este curso precisamente nos da la oportunidad de seguir aportando esa formación ciudadana que tanto se necesita, de ciudadanos empoderados que se interesen por los temas de la política y no creamos que, es decir, no sigamos siendo indiferentes a los temas de la política, porque el ser indiferentes es lo que nos tiene como nos tiene. Tenemos que empoderarnos, tenemos que empezar a ser gestores, monitores, emprendedores y empezar a cuestionar lo que está ocurriendo. A mí me parece que el ejercicio de la ciudadanía no puede limitarse al voto, al momento del voto, que en muchas ocasiones lo hacemos de manera irresponsable. Lo hacemos dejado llevar por unos intereses particulares. Porque, a ver, este político me va a conseguir un trabajo, o porque este político me va a regalar 50,000 pesos, o porque me regaló unas tejas para mi casa. Entonces, hacemos ese ejercicio ciudadano que no se limita solo al voto, pero que ese es uno de los principales mecanismos de participación, y lo hacemos de manera irresponsable y terminamos eligiendo, o cuando nos abstenemos de votar porque decimos, no me interesa, ¿para qué voto si al final esto no cambia? Con eso también estamos contribuyendo a que se sigan eligiendo los mismos con las mismas. Y de pronto sonará a frase de cajón, pero es así. Yo creo que es el momento histórico para que la juventud, ustedes, la mayoría son jóvenes, se empoderen y ejerzan la ciudadanía de manera crítica, pero para eso necesitan formarse, necesitan un pensamiento crítico desde la teoría, desde las nociones que nos dan los autores. Y como lo había dicho en la web conference del aula A, cada contenido que tenemos en el curso, cada audio, cada video, tiene una intencionalidad formativa.
Nosotros, la red de docentes, el equipo de docentes, con mucho cuidado, muy rigurosos en la selección de esos contenidos, y consideramos que esos contenidos son propicios para generar en ustedes esos espacios de reflexión en torno a la cotidianidad, cosas como las expresiones culturales, cosas que decimos a diario, pero que no entendemos todo lo que puede estar detrás de eso, todas esas creencias que estigmatizan, que vulneran. Entonces, lo que estamos buscando con este curso es propiciar precisamente que ustedes se empoderen y adquieran esas herramientas que la teoría les da, los autores les están dando, para poder entonces sí proponer con fundamentos, no desde la especulación, desde la opinión vaga o sin ninguna base. Entonces, empezar a construir discurso para poder argumentar, porque creemos que desde la argumentación podemos lograr transformar, no desde la violencia. Independientemente de dónde venga, no es la violencia el camino, es la argumentación, como lo dice Adela Cortina. Y a la medida que seamos capaces de argumentar, podemos empezar a construir, a co-construir. Pero esa argumentación, repito, nos las da la lectura, la apropiación de los planteamientos, los conceptos que nos dan nuestros autores. La invitación es a tomarse en serio estos cursos de formación ciudadana. De pronto ya estamos en la fase final, pero todavía hay la oportunidad, ahí quedan los documentos, y que utilicemos esos espacios que nos da el foro para discutir sobre el tema. Estemos pendientes de lo que está ocurriendo en el país y miremos de qué manera, de la mejor manera, nosotros podemos aportar. Y cierro mi intervención, profesor Luis Daniel, con algo muy puntual, y es que los estudiantes deben empezar a entender que la ciudadanía se construye incluso, o mejor dicho, a partir de lo que yo haga como sujeto. Yo no puedo estar criticando al político que se roba los recursos, no puedo estar criticando al presidente que hace una gestión, ni para qué decirlo, su gestión, los partidos políticos. Si yo como ciudadana no asumo mi compromiso y mi responsabilidad, no se trata solo de pelear los derechos, sino cuáles son mis responsabilidades y mis deberes como ciudadana. Y eso no solamente está en el plano público, sino también en lo privado. Como estudiante, ¿será que yo soy de esas estudiantes que pago para que me hagan las tareas? ¿Será que yo soy de esas estudiantes que le digo a mi compañero que me preste el trabajo y lo paso como si fuese mío? Ahí es donde está el problema, cuando no somos capaces de empoderarnos como familia. ¿Estamos formando a nuestros hijos en valores o le hemos dejado esa responsabilidad exclusivamente a la escuela, a los maestros? ¿Qué hacemos nosotros como padres? ¿Qué hacemos como vecinos? Nos colamos en la fila, pagamos sobornos para que nos aceleren trámites. Entonces, el ejercicio de una ciudadanía responsable y empezar a combatir la corrupción se da desde mi actuar en lo privado, en lo personal, para poder entonces sí tener la autoridad moral, para poder cuestionar lo que hacen los otros. Entonces, esa es la invitación y lamentablemente lo que está sucediendo en el país, pero lo importante es no perder la esperanza y que desde la formación nosotros podamos contribuir a ser un mejor país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Zuli, por la bienvenida y las indicaciones y la reflexión que nos hace para el inicio de esta webconferencia. Con base en estas indicaciones, entonces, lo primero que vamos a hacer es escuchar a nuestros tutores, que desde la academia, desde la conceptualización, desde la categorización, harán una reflexión desde la ética, desde la generación de ciudadanía, que obviamente vamos a aplicar y a tener en cuenta con base en los sucesos que estamos viviendo en este momento en nuestro país. Y posteriormente queremos escucharlos. Vamos a dar la posibilidad para de manera ordenada abrir los micrófonos, que puedan expresarse, que puedan decir lo que piensan y para que en este espacio académico podamos también dialogar, argumentar y construir. En ese orden de ideas, entonces, cedemos la palabra al profesor Víctor Hugo Zaidiza, que nos va a regalar un ejercicio académico. Muchas gracias. Muy buen día para todas, para todos. Como bien lo dijo el profesor, mi nombre es Víctor Hugo. Soy tutor hace muchísimos años en la UNAD, más de 30. Sin más preámbulo, quiero decirles que la lectura que me fue asignada para facilitarles su interiorización, su incorporación y posterior reflexión para que
a la luz y con base en esa reflexión podamos intentar transformar realidades, incidir en nuestro contexto. Esa lectura tiene que ver con la autora Marta Nussbaum sobre educación, y yo pues me permití hacer una reinterpretación, una relectura o reelaboración de la propuesta de Nussbaum a través de algunos esquemas que nos faciliten y nos propicien su comprensión, reitero, con el fin de transformar, de poder transformar realidades interiores de mi ser y de los personajes o de las comunidades que me rodean. Bueno, Marta Nussbaum considera que la educación es fundamental, más hoy que nunca, sobre todo una educación para la ciudadanía en un mundo que se globaliza, se vuelve interdependiente, se universaliza. Ella dice que ya desde la era moderna, 1750, por allá cuando el siglo de las luces, ¿no? Siglo XVIII, varios pensadores como Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, el pedagogo y filósofo, y también Emmanuel Kant, sobre todo Emmanuel Kant, habría vislumbrado desde 1780, 1760, habría visualizado que el mundo iba hacia la integración, hacia la interdependencia. Estaba justamente el mundo pasando por la primera revolución industrial, la de la mecánica y el vapor, y Europa pues se posesionaba sobre territorios más allende, más allá de los mares aquí en América, sobre todo España en este siglo XVIII, pues fue Inglaterra la que domina estas tierras, se distribuyen sus riquezas, las saquean, las violentan, etcétera, pero esa fue la historia y en ese orden de días Kant vislumbraba que era indispensable marchar hacia unas consideraciones de tipo universal, de tipo global, y habló, por ejemplo, de la paz perpetua a nivel global. No puede haber paz en Colombia, si no hay paz también en Venezuela, si no hay paz en Ecuador, y la violencia que se está viviendo en este momento en Colombia es muy probable que se extienda, si no se controla bien por donde debe ser, se podría extender hacia otros países como Ecuador, probablemente el Perú, etcétera. De modo que el asunto que pasa aquí y ahora en una persona o en una nación, muy probablemente se puede extender hacia otras partes por virtud de ese fenómeno globalizador. Y ya Kant había dicho que teníamos que obrar, que tomar decisiones o que comportarnos pensando en que nuestro obrar, nuestras acciones pueden tener o tienen necesariamente una repercusión universal. Eso no es un asunto de psicótico ni megalomaníaco, digamos, no, Kant tenía razón. Obra de tal manera que tu obrar tenga repercusión, que tú sepas que tu obrar tiene repercusión global. Y toma siempre al ser humano como medio y nunca como un fin. De modo que el humanismo se impondría como el camino más sensato, el más sano para construir entre todos fraternidad, progreso, desarrollo, paz. Paz no es la ausencia de conflicto, paz es la capacidad de tramitar, de procesar los conflictos y resolverlos a través de la vía o de las vías institucionalizadas. En el entendido que las instituciones son sanas, ¿no? Que pretenden el bien común, el interés general, la salvaguarda de lo público, porque si las instituciones están grasosas, llenas de corrupción, de burocratismo, de ineficiencia y de burla, pues lógico que las instituciones no tramitan, sino que bloquean, perturban y alteran esa convivencia, ese cuidado de lo público, esa corresponsabilidad que tenemos con los bienes públicos como el agua potable, el medio ambiente, entiéndase por medio ambiente la sostenibilidad de los recursos naturales, su sustentabilidad, y entiéndase por lo público la educación, la ciencia, etcétera. Bueno, entonces nos van retomando a Kant, dice que hay que educar en humanismo, en los valores, en el respeto, en la convivencia, en la alteridad, es decir, la alteridad entendida como el reconocimiento del otro y el respeto profundo por el otro en cuanto a otro, no importa si ese otro piensa diferente, diverge de mí, me contradice, tiene posiciones u opiniones distintas, o si ese otro es de las negritudes, o es indígena, o es forastero, venezolano, etcétera. El otro no interesa su nacionalidad ni sus creencias, es persona. Y en tanto es persona como yo, pues se supone que entonces partimos de la alteridad.
del reconocimiento, de que él respeta mis expectativas, mis intereses, mis modos de pensar, y yo lo mismo. Y que, por supuesto, entre mi mismidad, mi posición en el mundo y la del otro, pues hay una posibilidad de construir mundo a través del diálogo, de acuerdos a través de la negociación y posibilidades de co-construir entre las dos personas, mi mismidad y el otro, concertaciones. De tal manera que para eso la palabra, ¿no? Como decía, el verbo se hizo carne. El valor de la palabra para transformar realidades, no obstante que tengamos posiciones distintas, seguramente vamos a encontrar sueños compartidos, intereses también muy semejantes, de manera que las diferencias, por hondas que sean, siempre en ellas hay puntos de encuentro, puntos de concertación, puntos de negociación, que es lo que se está esperando ahorita que se haga con el paro, ¿no? Porque es que tratar el paro solamente con represión, pues eso es un poquito ingenuo. Bueno, punto aparte. Dicen Nussbaum entonces que hay que preparar a la gente lo mejor posible. La educación no se hizo solamente para que la gente salga a trabajar, a producir en el mundo capitalista, en un mundo que se basa en el lucro, en la propiedad, en la ganancia, en la renta, no. Ella quiere, seguramente no lo propone explícitamente allí, pero ella quiere un capitalismo que se acoja, que se subordine, que se someta decorosamente a las reglas de la democracia. La democracia propone la igualdad, la democracia propone la inclusión, la democracia respeta la propiedad y el capitalismo, pero quiere que ese capitalismo no sea salvaje, ramplón, mafioso, rentista, ¿no? Ese capitalismo no le sirve a nadie porque eso es guerra permanente, eso es guerra sistemática. Necesitamos un capitalismo que se someta decorosamente a las reglas del juego democrático. Y esas reglas implican, reitero una vez más, inclusión, equidad, redistribución de la riqueza en sentido de tener políticas públicas que toquen el bien común. A la gente no se le debe regalar nada, ni la gente está pidiendo que se le regale nada, la gente está pidiendo que se la deje trabajar, que haya inversión profunda en infraestructura para poder transportar los alimentos, la producción, pero es que aquí ni siquiera hay carreteras buenas, ni siquiera tenemos vías de tercera generación, que se inviertan bienes públicos como agua potable, vale decir acueductos, o aquello que más iguala a la sociedad, que es la educación. Entonces voy a concretar para poder dar la palabra a ustedes que hoy la tienen en virtud de las circunstancias. Ella dice que la educación integral, más allá de la educación, la capacitación para el trabajo y para salir a producir, debe promover, debe orientar y motivar en el estudiante, en el educando, el desarrollo de todas sus potencialidades. Una educación de plena calidad, de altísima calidad, debe suponer el desenvolvimiento de todo el potencial humano para que tú puedas ser feliz, porque todos los marcos filosóficos y las formas de pensar de las naciones en toda la historia han tenido como fin primordial la felicidad del hombre. Desde Sócrates, Platón, Aristóteles en Grecia, se habló de que la felicidad es el bien máximo. Felicidad es igual a libertad, libertad es igual a felicidad, felicidad y libertad es igual a dignidad. Entonces estamos aquí para ser felices, para gozar con G mayúscula, quiere decir responsables de nuestros actos y creadores en nuestros actos. En ese orden de ideas, entonces, ¿cuáles son esas dimensiones? Aquí las tenemos dibujadas en esta lámina. Si ustedes me permiten, podemos comenzar por la dimensión corporal, lo que se llama el desarrollo de la psicomotricidad. Por eso es sumamente importante la educación física en los colegios, el conocimiento del cuerpo, la exploración del cuerpo, el reconocimiento del mismo, de los placeres del cuerpo, de las estéticas del cuerpo, en el sentido de que el ser humano no tiene un cuerpo como puñado de células, sino que el ser humano necesita construir una autoimagen de su propia corporeidad. La aceptación del sí mismo, la aceptación de mí mismo, a partir del reconocimiento y de aceptación del cuerpo. Esa identidad psicológica, esa identidad social, tiene una base fundamental que es la corporeidad, la corporeización. Nosotros somos en ese sentido un cuerpo animado y una ánima corporeizada. Sobre estos asuntos de autoimagen corporal lo podrán profundizar en psicología. Los psicólogos y las psicólogas ya han visto que la autoimagen y el reconocimiento del cuerpo son fundamentales para crecer hacia la creatividad y hacia otras dimensiones. Entonces, la universidad también como educación debe reconocer esa dimensión psicomotriz, psicomotora, musculoesquelética y por ende promover
encuentros deportivos, recreación, formas de ejercicios como el yoga, hay una serie de actividades que se hacen para la promoción de la corporeidad. Igualmente pasamos a la afectiva. El ser humano también tiene una dimensión de carácter motivacional. Nosotros somos seres de afectos, de emociones. Nuestros niveles y sistemas anímicos son los que impulsan al conocimiento. Si una persona no está anímicamente motivada para aprender determinado asunto, no lo aprende. Se requiere que el alumno esté motivado para aprender sobre plantas y por ende una vez se le motive diciéndole por qué son importantes las plantas y para qué son importantes las plantas, entonces ahí sí es que el joven va a aprender mucho más y con mejor calidad el asunto de las plantas porque está afectivamente comprometido, de manera que los seres humanos nos guste, no tenemos intereses, pasiones, inclinaciones, deseos. Incluso muchos seres humanos padecen ciertas aberraciones que deben corregir o que deben controlar a través de psicoterapias o a través de terapia social, pero ese es el ser humano, un conjunto de emociones, de afectos, de pasiones, a veces inclusive somos fanáticos, sectarios. Este país necesita curarse del sectarismo y del fanatismo a través del ejercicio pleno de la afectividad y del amor, de una buena, digamos, orientación de los afectos. Eso lo ayuda también en la dimensión siguiente, que es la cognitiva, la razón, la capacidad que tenemos para pensar, para razonar. Marta Nussbaum nos dice que aquí es muy importante que el educando, que el alumno, desde muy tempranas edades se le enseña a pensar. Lógico que los niños, esta idea de aprender a pensar, pues se construye con base en el juego. Ludo ludens, animal que juega. Y luego hacia la adolescencia se comienza a desarrollar el pensamiento hipotético deductivo. Ya habríamos pasado por el pensamiento concreto, el preoperacional, el operacional concreto y llegamos al pensamiento abstracto, el pensamiento complejo, el pensamiento teorético. ¿Quién nutre la razón? Pues la lectura. La lectoescritura es base sine qua non, base sin la cual no es posible desarrollar el pensamiento complejo, el pensamiento abstracto, o llamado en ciencias el pensamiento hipotético deductivo, aquel que es capaz de predecir la realidad sobre la base de la información bien analizada, con pensamiento crítico, divergente, capacidad de conducir la contradicción, todo de las reglas de la lógica, ¿no? Que el todo siempre es más que la suma de las partes, que el tercer excluido, que el ser y el no ser, que el blanco y el negro, todas estas cosas de la lógica, de la estructura mental que le permiten al ser humano edificar el mundo de adentro y por ende entender el mundo de fuera, y entendiendo el mundo de fuera reafirmar la comprensión del mundo de dentro, y en ese ciclo dialéctico poder transformar las realidades, porque el ser humano está ubicado en el mundo para transformar las realidades en el horizonte de lo que le conviene a los seres humanos como vida buena, como vida grata, como vida plena, como vida autorrealizada. Entonces, aprender a pensar no implica frialdad, implica que se esté motivado en lo afectivo y que el cuerpo se desenvuelva para experimentar y para hacer las cosas con las manos, porque el que sabe, sabe hacer. Y saber hacer es corporal, pero el saber hacer no se puede hacer sin inspiración en el saber pensar. Aquí se van uniendo las dimensiones y todas son parte de una unidad indivisible. Vamos a la cuarta rápidamente, la espiritual. No entendamos por espiritual aquí solamente digamos, lo religioso o lo que tiene que ver con la divinidad como tal, sino lo espiritual como la realización plena del ser. No importa cuál sea la idea de Dios que se tenga, lo importante es no apostarle al fanatismo. Estamos reviviendo en la era contemporánea una situación histórica parecida al medioevo, en que las ideas de tipo religioso y de tipo de la divinidad se volvieron tan absolutamente radicales que se le atravesaron a la ciencia, quemaron en la hoguera muchos pensadores, también maltrataron a las mujeres de manera sistemática cuando pensaban o reflexionaban o accedían al pensamiento hipotético deductivo. Entonces, esos fanatismos nos enceguecen. La peor lacra que puede tener el ser humano es esos fundamentalismos, esos integrismos. Por espiritual se refiere, dijéramos, a una realización plena del ser en cuanto a que somos trascendentales, nos diferenciamos de los demás mamíferos en que buscamos un futuro más allá del futuro inmediato en el tiempo. Y cualquiera sea la idea que tengamos, repito, reitero,
cualquiera sea la percepción que tengamos de la divinidad, ello no debe ser al margen de la sociedad. No es posible que se ame y se respete al hermano, o sea, que haya otredad, es decir, alteridad, si si no respetamos a ese hermano, a ese otro, mucho menos vamos a encontrar, por decirlo así, el rostro de Dios, porque se supone que los seres humanos hemos sido diseñados o creados por un ser espiritualmente esencial. Pero espiritualidad lo quiero entender aquí a nivel no tan trascendente, sino inmanente, en un mundo que se llena de valores. Por ende, pasamos al espacio político, que es lo que la ética también está muy cerca. Nosotros somos sociales, eminentemente sociales, no podemos criarnos al margen de la madre. De hecho, el único mamífero que tiene que pasar muchos años al lado de la madre durante sus primeros años es el ser humano. Los gaticos, los perritos rápidamente se independizan, su instinto les permite sobrevivir, pero nosotros somos dependientes de la madre muchos años, inclusive algunas personas toda la vida. Somos sociales y político viene de polis, también de ahí viene la palabra policía, la ciudad. Por eso se espera que el policía sea civitas, sea respetuoso de lo público, como nosotros, los ciudadanos. Entonces, sociopolítico implica que nosotros, como lo dijo la compañera directora Zuli, tenemos que echarnos a los hombros la política en el sentido de la polis, del bien común, de trabajar por lo público, de respetar lo público, el agua potable, la educación, el contexto del vecino, no ensuciar el ambiente, permitir que se desarrolle la cultura, el folclore, todas estas actividades importantes. Entonces, si negamos o nos ponemos de espaldas a lo sociopolítico, nos convertimos en peor que ciertas bestias. No, es que con el perdón de las bestias, a veces realmente el ser humano es tan cruel, tan sádico, que lo que muestra más allá de que sea un enfermo es que ha abandonado la vida social y se ha puesto medio autista, medio psicótico hasta cierto punto. Bueno, por ende, pasamos a la ética. El ser humano está dotado de valoraciones, es capaz de valorar, de buscar lo correcto y lo incorrecto. La ética es eso que estamos viendo. La ética es la ciencia que impregna y enriquece la moral, vale decir, el comportamiento individual. Mi comportamiento es moral, pero lo ético está inspirado en lo universal. Entonces aquí tenemos los valores, ¿no? Del respeto, el valor del pluralismo, de la diversidad. Y la ética se encamina a promover dentro de nuestra vida esos respetos por las libertades y las garantías de tipo ciudadano, para que la vida sociopolítica sea poderosa, sólida, y en ese orden de ideas tengamos una mejor realización espiritual, por ende una reflexión, una capacidad de reflexión y de pensamiento riguroso, altamente crítico, creativo, y lo hagamos desde motivaciones, intereses y pasiones organizadas, de manera que nuestro cuerpo sea el principio y el fin de nuestra actividad conductual. Ya terminando la estética, está muy de moda hoy por hoy reconocer que la ciencia no es lo único y la religión tampoco, que la ciencia y la religión son muy importantes, que la ciencia, religión y la filosofía son extremadamente importantes, que son herramientas e instrumentos que hemos diseñado a través de la historia y de la cultura para cambiar el mundo a través de la filosofía, de la ciencia y de la religión, pero hay una cosa que siempre ha estado ahí, que son las artes, la estética. Hoy por hoy el mundo es eminentemente estético. Las 7 artes clásicas como el teatro, tenemos la música, el baile, o sea, la danza, la escultura, la arquitectura, bueno, las 7 artes, el teatro que tanto rechazó Platón porque le parecía que creaba mucha conciencia crítica. Vayamos a teatro, en eso se equivocó Platón. Claro que Platón pues servía al rey, en ese sentido era un filósofo también al servicio del régimen en buena parte, y pensaba que el teatro creaba mucha conciencia y permitía mucha emancipación de la conciencia, y lo asustó. Entonces teatro, danza, música, todas estas artes, y las de hoy por hoy, las de los más jóvenes, el cine, las plásticas y la fotografía hacen parte de la realización plena del ser humano. Y asumamos la ciencia que estemos estudiando, psicología, sociología, geología, lo que sea, con sentido artístico también. El buen científico es el que no solamente piensa rigurosamente sobre su objeto de estudio, sino que es capaz de enfocarlo con sentido estético, artístico, vale decir, creativo. Y por último tenemos aquí la dimensión comunicativa, que es
toda esta revolución de las comunicaciones. De hecho, esta última unidad se refiere a toda la importancia de las comunicaciones hoy en día en el ciberespacio, la internet, el manejo de las más media, de los medios de comunicación, todo el grave problema que hay con las redes sociales, donde también parecen a veces alcantarillas, donde parece que se encaminaran a lavar cerebros a la gente que poco piensa o no ha cultivado su parte cognitiva, espiritual, afectiva, sociopolítica. Las redes lo vuelven ropa de trabajo porque le hacen creer lo que no existe, le cuentan tantas mentiras y se las repiten tan sistemáticamente que terminan creyendo en las fake news. Fake news es las verdades, noticias falsas, ¿no? Yo no sé, creo que ya se me ha cumplido el tiempo porque hoy íbamos a hacerlo de manera muy breve. Solamente remato diciendo que entonces no olvidemos que hoy en día estamos orientados a la lo que llamaban ahí la psicagogía. En la parte psicagógica se refiere a que la educación debe estar centrada en el alumno, en sus intereses, expectativas, problemáticas, contextos, no propiamente en la institución. Hay una revolución copernicana en el sentido de que no es el maestro ni la universidad, sino el alumno, el núcleo capital, el núcleo central de todo el esfuerzo educativo para promover en el educando su propio florecimiento de estas dimensiones. Nosotros simplemente somos facilitadores, pero el esfuerzo decidido lo hace el alumno con su motivación, con su interés, con su responsabilidad, con su pasión, ¿no? Exactamente, con su pasión, y con que su cuerpo se desenvuelva, que vaya e investigue, que pida, que explore, que marque, que mueva los dedos, mejor dicho, para que su cuerpo siempre esté en sintonía con el pensamiento, con lo afectivo, con lo comunicativo, etc. Y tal vez debo decirles que esa revolución copernicana pues también tiene en cuenta lo que ya dije, una educación también de lo universal y para lo universal, de lo global y para lo global, sin desmedro, sin detrimento, sin subestimar lo local, lo particular. Bueno, muchísimas gracias. No sé si dejamos aquí y más bien hacia el final, si hay preguntas o yo puedo meterme en la discusión de lo que está pasando en el país, pues ahí estaré. Muy amables. Dejo ahí. Perfecto, profesor Víctor Hugo, muchísimas gracias por su intervención y efectivamente hacia el final vamos a abrir los micrófonos y obviamente para que nosotros también podamos participar en ese ejercicio. Ahora entonces vamos a darle la palabra a nuestro tutor Carlos Felipe Velázquez. Buen día, ¿me confirman? ¿Si me escuchan? ¿Si me ven? Sí, señor, ambas cosas. Ok, bien. Bueno, buen día, Flor, Alexander, Stephanie, Valeria, Jefferson, Jenny, Jennifer. ¿Cómo están? Sentamos un momentico el micrófono, estudiantes. María Alejandra, Natalia, Valentina, ¿están por ahí? Buenos días, profe. Buenos días. Muy buenos días. Buenos Hola, días. buen día, profesor. Hola. ¿Qué tal, Graciela? Buen día. Bueno, como ustedes se han dado cuenta, la intención, buen día. La intención de la web es que ahorita podamos abrir un espacio para la reflexión, pero también que podamos abordar algunos de los textos que están en el curso y que este abordaje les permita tener elementos pues, para su vida, para su ciudadanía y para la evaluación final. Que recuerden que es un quiz en línea. Entonces, en ese orden de ideas, que se pueden ir tomando noticas y demás, pues sería muy prudente. De lo que vamos a hablar en estos 5 o 10 minuticos es sobre un texto de Berceli, Ariel Berceli. Él es un argentino, un profesor investigador, actualmente es docente en la Universidad Nacional de La Plata, y va a buscar hablar sobre algo que son los gobiernos abiertos. Entonces vamos a tratar de abordar este tema a partir de un artículo que él escribió que se llama La ciudadanía en la era digital. ¿Está claro el contexto? Entonces vamos a tratar de abordar este texto rápidamente. ¿Me colaboras con la siguiente, Luis Daniel, por favor? Bueno, Berceli nos presenta una realidad y es que ¿qué nos posibilita el acceso a la tecnología o qué nos ha posibilitado a los seres humanos el poder tener acceso a la tecnología?
Y creo que a cada uno de nosotros se nos vendrán muchas ideas para hacer alguna diligencia, para tener alguna red social, etcétera, etcétera. Y él nos coloca como preámbulo que a nuestra generación especialmente, o a lo que hemos tenido acceso a este tipo de tecnologías electrónicas, se pueden dar dos elementos. Y yo los he colocado a través de preguntas. Les pregunto, ¿habrá mayor ejercicio de los derechos ciudadanos fundamentales a través del acceso que hemos tenido a las tecnologías? ¿Ustedes consideran que sí, consideran que no? Si quieren van colocándolo en el chat. Entonces pensémoslo. Estamos hablando de ciudadanías, de gobiernos abiertos, de construcción de ciudadanías. ¿Será que habrá mayor ejercicio de nuestros derechos ciudadanos, de nuestros derechos fundamentales a través de las tecnologías? ¿Sí? ¿No? Eliana nos dice que sí. Bueno, acá veo que la mayoría está confiando que ciertamente. Y les lanzo otra pregunta que también nos la hace Berzelli. ¿Habrá nuevas formas de censura y pérdida también de la privacidad, de nuestra privacidad, a través del uso de las tecnologías, del acceso a las tecnologías? Y vemos que también hay varias respuestas afirmativas, ¿ok? Y ciertamente, Eliana, tiene que ver mucho con lo que está pasando actualmente. Entonces, Berzelli nos coloca esa realidad inicialmente. Tenemos posibilidad de acceso a las tecnologías y estas nos permiten tener un mayor ejercicio de nuestros derechos ciudadanos y fundamentales, pero también, por el otro lado, pueden generarse mayor formas de censura, de pérdida de la identidad e incluso de represión. Y las tecnologías en esa medida de participación ciudadana también nos genera muchas veces a los ciudadanos temor. Incluso a veces lo hacemos o queremos manifestarnos también de una manera anónima precisamente por el miedo que nos genera esto. Sin embargo, si queremos construir ciudadanía, un elemento es no perder nuestra identidad como ciudadanos. Entonces, una idea muy importante en este ejercicio. Y desde ahí, Berzelli nos va a abrir un concepto que es el de gobiernos abiertos o gobiernos electrónicos abiertos. Incluso coloca el gobierno de Obama como uno de los primeros que empezó a hacer este ejercicio. La siguiente, por favor. Él nos dice que el término de gobiernos abiertos no es un concepto ya construido o dado, ¿sí? Sino que es un concepto que se está construyendo. Y para ello los gobiernos abiertos tienen 4 características especiales, si quieren apúntenlas por ahí, y la primera es la transparencia, ¿sí? Un gobierno construido abiertamente utilizando los medios debe de mostrar ciertamente transparencia o debe buscar la transparencia precisamente. Y es que los datos y demás información que se estén generando y especialmente los recursos públicos sean de acceso a la comunidad y podamos conocer y saber en qué se está invirtiendo o en qué se está gestionando. Otro es la participación política y este va a ser la característica o el eje transversal que nos va a colocar Berzelli en el artículo. El tercero es el de la colaboración, no cómo esto se hace de una manera genérica de una sola persona, sino que si queremos construir ciudadanías, gobiernos, democracias, esto se hace de una manera colaborativa. Y otro elemento es el de la gestión de bienes intelectuales, y es decir, cómo como ciudadanos tenemos acceso a las diferentes bases de datos, diferentes concursos, diferentes contratos para revisar, verificar y demás. Y también propiedades intelectuales para nuestra formación. Desde ahí Berzelli nos lanza algunas preguntas para cuestionarnos sobre lo que se está construyendo, porque recordemos, se está construyendo este concepto de gobiernos abiertos y él se cuestiona si no se está hablando muy poco de lo que serían las ciudadanías abiertas o las nuevas formas de participación política ciudadana digital. Cómo precisamente nosotros como ciudadanos debemos de poner esto sobre el ejercicio. Me parecía muy interesante lo que decía la profe Zuli al principio, al inicio de la web, cuando decía es que creemos que participación ciudadana es únicamente cuando ejercemos el derecho al voto y ya.
Y no, la participación ciudadana debe ser constante y en el ejercicio de la construcción de las diferentes decisiones políticas o en qué se va a invertir los recursos o demás. Y se supone que un gobierno abierto debe abrir esas plataformas para que los ciudadanos podamos participar de esa manera. Y no son las redes sociales, porque a veces creemos que participación ciudadana es quejarnos en redes sociales y ciertamente no lo es. Otra pregunta que nos lanza es, ¿estas formas abiertas de gobierno están generando también ciudadanías abiertas y nuevas formas de gestionar nuestros derechos ciudadanos? ¿Cuánto ha cambiado la capacidad que tiene la ciudadanía para participar políticamente mediante el Internet o la telefonía móvil? Es posible, y ese es otro elemento importante, es posible medir los niveles de participación política ciudadana y no solamente como para hacer un registro de nuestros actos en Internet, sino ciertamente cómo se está viendo que el ciudadano sí participa, mediante qué canales o plataformas. Este es un elemento que al final él va a retomar, ¿sí? Y es que no pareciese que no estamos invirtiendo ciertamente en canales que nos permitan poder participar políticamente, ¿ok? Siguiente diapositiva, por favor. Muy rápidamente. Bien, frente a ello, luego de que nos presenta cuáles son esas características de gobierno abierto y nos cuestiona, nos vuelve como a la primera pregunta que les lanzaba, frente a, la segunda, perdón, frente a la censura y el miedo que podemos tener frente al uso de las tecnologías digitales y nuestros derechos ciudadanos. Y él hace la siguiente afirmación, y es que la ciudadanía, nosotros como ciudadanos, no alcanzamos a percibir cuánto se afectan nuestros derechos por el uso de ciertas tecnologías y plataformas digitales. Y acá podemos comenzar quizás a revisar derechos y mirar en qué medida ciertamente algunas plataformas, no todas, lo aclara él, pueden ciertamente afectar nuestros derechos. Y para ello él dice que es necesario hacer un abordaje sociotécnico. ¿Qué significa esto? Mirar tanto nuestras realidades sociales como las diferentes plataformas que se están utilizando para generar la participación ciudadana. Que no se vuelvan, como aparece en la caricatura tomada de Iping, que sirva, es como una manera para rastrearnos y para mirar qué es lo que hacemos como ciudadanos y que se vea entredicha nuestra privacidad, que muchas veces pareciera que el control es más de ese tipo y no ciertamente permitir que nosotros como ciudadanos nos podamos manifestar o expresar. Es un ejercicio en co-construcción, lo manifiesta él, y que es importante tener una balanza entre lo que es el ejercicio de mis derechos y las diferentes regulaciones o demás que puedan hacer, porque el ejercicio de la tecnología no debe ser para tener vigilada, a una ciudadanía, sino para abrir los canales de participación en nuestro ejercicio democrático. Esto no es un manejo de poderes, sino es un ejercicio de la búsqueda del bien común, se supondría, ¿no es cierto? Siguiente, por favor. Vercelli continúa hablando, y ese es uno de los elementos que les decía que es base en este texto, de los 4 características que tienen los gobiernos abiertos. La fundamental, por así decirlo, que él trata de abordar es la de la participación política ciudadana. Es decir, cómo nosotros como ciudadanos ciertamente vamos o debemos de ir construyendo este ejercicio de participación ciudadana constante a través del uso de las diferentes plataformas o tecnologías que se desarrollan para ello. Y cómo es posible precisamente que se vayan generando o institucionalizando en nuestro ejercicio. Nosotros a veces vemos diferentes políticos, desde altos ejecutivos hasta el concejal de nuestro pueblo, que muchas veces utilizan las redes o demás, pero pareciera que es para hacerse propaganda continua hacia su imagen, ¿sí? Y no para generar ciertamente un ejercicio político de participación que se supone que es el ejercicio. Y muchas veces esas campañas de buena imagen las terminamos pagando nosotros y no es el quehacer de las plataformas digitales en un ejercicio político, ciertamente.
Y nos lanza algunas preguntas. ¿Es posible que a nivel internacional todavía no esté muy claro qué son y cómo se construyen tecnológicamente nuevas formas de participación? Es decir, si ciertamente no hemos o no se ha pensado, no se ha diseñado plataformas claras que permitan este ejercicio. Dos, cualquier forma de expresión puede entenderse como una participación política ciudadana. Y quizás era el ejercicio que nos planteaba la profesora, y será que sencillamente el quejarnos lo estamos viendo como una forma de expresión, más no de participación ciudadana propiamente. Todas las formas de participación mediadas por la tecnología digitales son necesarias, buenas y deseables para la democracia. Un ejercicio muy interesante que hace Berceli es precisamente el generar cuestionamientos frente a este ejercicio, que vuelvo y reitero, él continuamente dice, está en construcción. Siguiente, por favor. Y por último, acá como un ejercicio, él nos habla de que precisamente la construcción de mejores democracias se podría hacer a través de esta era digital. Es decir, cómo utilizamos ciertamente los dispositivos, las plataformas, la tecnología para construir una mejor democracia. Acá quise traerles una imagen del referente que hace Stantis frente a la medición de los países más y menos democráticos. Ahí ustedes pueden hacerse una visión y pueden buscar esta información en The Economist Intelligence Unit. Y Colombia, por ejemplo, aparece dentro de las democracias deficientes con una puntuación entre 7 y 7,99. Tiene varios elementos de medición para este ejercicio y precisamente puede ser un buen momento precisamente para cuestionarnos cuáles son las posibilidades de mejorar nuestra democracia a través de las diferentes maneras de participación que se pueden dar a través de diferentes plataformas. Y vuelve a generar algunos cuestionamientos, entre ellos, por ejemplo, destaco se está desarrollando también ciudadanías abiertas en la era digital. Sí, ciertamente esa construcción de ciudadanías la podemos mejorar a través de ellos. Y nos brinda 3 elementos que considero pues relevantes dentro de esta reflexión, y es que las tecnologías con las que se diseñan y construyen los gobiernos abiertos y ciudadanías abiertas alrededor del mundo también codifican tensiones, negociables, luchas e intereses de diferentes grupos sociales. En ese orden de ideas no es un ejercicio fácil, porque pues lamentablemente pues acá muchas veces priman son intereses y juegos de poderes. Otro elemento, los gobiernos y las ciudadanías abiertas deben construirse sobre las bases de una soberanía tecnológica, y para ello se supone que no solo unos privilegiados deben de tener acceso a ellas, sino que pues debe de procurarse que sea el mayor número de personas posibles y un buen manejo de ellas precisamente para que haya participación. Y por último, nos plantea una idea de que es necesario, él es latinoamericano, el autor del texto, es necesario que los países de la región desarrollen sus propias soluciones de gobiernos abiertos, ya que muy probablemente podemos utilizar plataformas de otros países y que ciertamente quizás o no respondan a nuestras necesidades o luego se puedan ver manipuladas. Y especialmente pues para que responda a nuestra identidad, a nuestras formas productivas de industria y de los intereses de la nación. Básicamente estos son los puntos que trata de recoger Berceli en su texto. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Carlos Felipe, por el aporte que nos ha regalado en este momento. Ahora llega el momento en que queremos escucharlos. Queremos saber qué piensan, queremos que se expresen y en ese orden de ideas poder entre todos generar un diálogo y construir también conocimiento. Para esto le vamos a pedir el favor a nuestro profesor Andrés Fernando que sea quien modere el ejercicio, y la idea es que podamos hacerlo de manera ordenada.
si bien podemos participar por el chat, pues tenemos la posibilidad de activar los micrófonos también. Entonces, la idea es que podamos ir levantando la mano para que el profesor Andrés Fernando nos pueda dar la palabra. Profesor Andrés Fernando. Hola, muy buenos días para todos. Por favor, me confirman si me están escuchando. Sí, señor. Bueno, inicialmente entonces vamos a tener en cuenta pues, los parámetros que se han venido analizando. Creo yo que hemos estado juiciosos analizando pues como cada una de las exposiciones que ya los compañeros han desarrollado, las diferentes miradas desde los puntos de vista académicos. Aquí estamos hablando sin sesgos, sin situaciones pues de opiniones personales, digámoslo así. Más bien estamos hablando desde un punto de vista totalmente técnico, totalmente académico, desde lo que hay para analizar en una mirada como nos compete a nosotros, que es la mirada de formación, la mirada universitaria. Entonces, pues hemos visto, hemos escuchado acá dos situaciones que creo yo que amerita y vale la pena resaltar. Por un lado, pues se ha comentado sobre la situación del conflicto y sobre lo que se ha venido presentando relacionado directamente con las temáticas que venimos nosotros analizando en este curso, que pues precisamente es ética y ciudadanía. Y el profesor Carlos Felipe nos hablaba también aquí sobre el tema pues de las redes, de la información, sobre todo ese manejo de información que ya creo que nosotros tenemos pues como conocimiento de todo lo que se mueve de información por las redes, tanto lo que es cierto, lo que es falso, bueno, y el sentir, ante todo, que creo yo que en este caso es lo más importante, el sentir de cada uno pues de ustedes, de cada uno de los ciudadanos que hoy en día, haciendo uso de precisamente ese deber, que es un derecho pero que es un deber, haciendo uso de ese deber y de ese derecho, están exigiendo. Entonces a mí me gustaría, con base en esto, escuchar las reacciones, los comentarios, los aportes de los estudiantes de este curso de Ética y Ciudadanía, que ya tenemos pues un contexto académico, que es el que hemos venido trabajando por lo menos en este curso y lo que se ha venido analizando, pero también tenemos un contexto de la realidad, de lo que está sucediendo, de lo que cada uno está viviendo, de lo que cada uno está pasando. Yo los invito para que, levantando la mano para hacerlo de forma ordenada, participemos en este importante, pues si podemos hablar así, decirlo así, en este importante debate, manifestando el sentir, manifestemos el sentir de lo que nosotros como tal vemos, pensamos, analizamos y que nos enriquezcamos todos. Entonces, pues los micrófonos están abiertos. Por favor, pues quien esté interesado en participar, lo invito para que levante su mano y nos comente, compartamos. Buenos días. Profesor Rafael. Sí, como no, muy buenos días a todos los compañeros. En realidad llegué un poquito tarde, pero el tema es muy interesante y voy a tratar de hacer mi aporte desde la perspectiva misma de que la academia tiene una razón de ser y la academia tiene como esencia la posibilidad de que ese conocimiento se convierta en un instrumento para transformar la realidad social y entender y hacer lecturas críticas desde la perspectiva de lo que sería la ciudadanía, de aquello que de una u otra forma tenemos que enfrentar en nuestra cotidianidad. Considero que no podemos, así seamos académicos o intelectuales, no podemos hacer un divorcio entre
lo que nos muestra la realidad y lo que nosotros desde las diferentes corrientes de pensamiento estamos estamos tratando de contextualizar esa realidad. Creo que en muchas ocasiones la realidad supera inclusive el análisis teórico que nosotros podríamos hacer de ciertas situaciones. Y sobre esto quiero llamar la atención por una sencilla razón. Con respecto a lo que planteaba el profesor Carlos Felipe, yo soy de una generación que ha tenido que vivir muchas experiencias de vida. De una u otra forma, como estudiante, viví el paro de 1977 y en realidad lo que está ocurriendo en nuestra Colombia es el producto no de un momento coyuntural signado por una situación concreta, sino es la suma de una serie de situaciones que históricamente han venido arrebatándole al pueblo colombiano la posibilidad de vivir en dignidad. Esto hoy en día tiene una ventaja, dijéramos, desde el punto de vista de la información, que nosotros en mi generación, que también pusimos muertos y muchos muertos en el sector estudiantil, en el estamento estudiantil, nosotros no tuvimos la posibilidad de poder, dijéramos, confrontar el discurso y el mensaje que a través de los medios de comunicación tradicionales y de los medios, ustedes saben que los medios de comunicación siempre han estado siendo el soporte en muchas ocasiones, y no voy a decir muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, el soporte de las élites de este país. Recibía un mensaje en el día de ayer del doctor, del señor rector, me parece muy centrado. No estamos asumiendo, dijéramos, desde la visión ideológica que cada uno de nosotros tiene con respecto al problema que estamos enfrentando en Colombia, pero sí creo que esa reflexión académica que nos pide nos debe conducir necesariamente a entender que lo que está en juego aquí en este momento es la defensa de la democracia. Yo me explico el concepto de democracia, o se lo puedo explicar a mis estudiantes desde diferentes visiones, visiones teóricas, epistemológicas, las que queramos, pero lo que vemos es que se está golpeando a la gente, que los jóvenes son los que han asumido en sus hombros esta situación tan caótica, que yo no diría que no hay un gobierno, que hay desgobierno, no, hay un sistema sobre la base de una posición paramilitar que está tratando de ahogar esa protesta, porque es que lo que estamos protestando, o los que están protestando y los que están en la calle, que es lo que nos debería convocar, son aquellas personas no que tengan una visión ideológica contestataria o que respondan a unos principios ideológicos de una organización. Yo pondría entre comillas, yo también soy de los que creo que hoy en día no existe una posición verdaderamente revolucionaria, sino simplemente las organizaciones que están alzadas en armas tratan de manipular también el sentir de las poblaciones. Pero lo que no podemos dejar escapar es que esto es el reflejo de una serie de inconformidad que tiene el pueblo colombiano, una serie de esperanzas perdidas. ¿Cuántos de nosotros no nos le apostamos todo al proceso de paz? Un proceso de paz que no ha ido más allá sencillamente por la posición del gobierno, el problema de la tierra, por ejemplo, el problema de la reforma agraria, que sería una de las soluciones a las cuales, o uno de los aspectos que nos ayudaría a avanzar mucho en este proceso de reconciliación, no ha tenido ninguna respuesta del gobierno. Vemos cómo, y para no hablar en términos de señalamientos, vemos cómo
ha primado en nuestra situación la salida, no la salida concertada, el diálogo, sino ha salido la salida de fuerza, autoritarismo. Ya vemos en Cali cómo conjuntamente personas de civil y las Fuerzas Armadas dando respuestas muy violentas a la población. Pero lo más interesante de esto, para retomarlo del profesor Carlos Felipe, es que hoy tenemos la posibilidad por los medios alternativos de acceder a esa información, de ver como testigos históricos y de primera mano lo que está sucediendo en el país. Ya no es porque nos lo contaron, sino porque lo estamos viendo. Es obvio, y en eso sí tendremos que tener mucho cuidado, que necesariamente hay desinformación, como por ejemplo la que trató de adelantar RCN, hay tendencias, hay actitudes tendenciosas como Caracol que Díaz mostrando otras situaciones que no responden a la realidad, pero al menos hoy tenemos la posibilidad de contrastarlas. Yo creo que la tecnología desde este punto de vista y sobre todo la tecnología de las comunicaciones ha permitido que exista verdaderamente una cualificación en la expresión de la lucha popular y que necesariamente esta cualificación redunda en la postura que asume la juventud, que es la que está al frente, dijéramos, de esta propuesta. Esperamos que el gobierno reflexione sobre esto. Esperamos que nosotros también, desde la misma academia, miremos y asumamos también una posición al respecto de lo que está sucediendo en el país. Esto, sinceramente, le da a uno dolor de patria. No sé, yo veo que mis compañeros, yo veía algunos mensajes de algunos profesores que se sienten, tal vez se sienten como me siento yo, me siento angustiado, Zuli, esto es una cosa que sinceramente, nosotros no creo que en nuestro imaginario hubiéramos pensado en alguna ocasión vivir esta violencia como hoy la estamos viviendo, a pesar de que mi generación es una generación que desde que vinimos a este mundo hemos estado siempre enfrentando la violencia. Bueno, profesor Rafael, muchísimas gracias por su aporte. Realmente es muy interesante escuchar la posición y la mirada, pues, de una persona que, como ya muy bien lo mencionaba usted, ha conocido ya diferentes momentos del proceso y de la situación que ha venido viviendo el país. Yo pues sigo haciéndole la invitación a los estudiantes, a los compañeros que quieran participar, que levanten la mano y compartamos en estos procesos que verdaderamente nos permiten crecer desde el discurso, desde el análisis, desde el compartir de las ideas. Yo, al respecto de esta situación que se está viviendo, he hecho unos análisis y unas reflexiones con respecto a lo que se venía diciendo, al imaginario que se viene desarrollando, y yo veo, para mí, desde los planteamientos que se hacen de la generación de cristal, como han llamado que la juventud de hoy en día, la generación de cristal, creo yo que no era una generación de cristal como nosotros imaginaríamos o como nosotros pensábamos, refiriéndonos a que fuera una generación débil. No era una generación de cristal que a cualquier momentico se fuera a romper, porque aquí, pues en Colombia, por lo menos, con lo que hemos visto en estas manifestaciones, el talante y el carácter con el que los jóvenes han venido afrontando esta situación, esta marcha, me parece a mí muy interesante ver que hay unos conceptos claros y unas ideas claras de lo que es la justicia, de exigir justicia en un país donde realmente pues todo se paga. Aquí todo lo cobran, todo lo pagamos y con creces, con muchos intereses, y aún así
dentro de toda esa situación, pues no vemos nosotros que haya un progreso. Y no hay un progreso precisamente porque hay una situación muy compleja que es la que ha reinado y la que no nos ha permitido el desarrollo, como es el tema correspondiente a la corrupción. Pienso también que el conflicto como tal, visto el conflicto como un instrumento, como una herramienta, que bien manejado, se puede utilizar ese término, es el que conlleva a que se den verdaderamente cambios sustanciales en los diferentes procesos y en las diferentes miradas, en las diferentes situaciones que se van presentando. Y creo yo que aquí este conflicto que se ha generado, motivado desde los jóvenes y que ha trascendido a diferentes sectores, mientras se mantenga, como se dice, mientras se mantenga el pie de lucha, pero desde los intereses netamente del pueblo y sin entrar a un tema de política, porque eso es lo que verdaderamente empieza a dañar una genuina manifestación de la sociedad, mientras se permanezca dentro de los parámetros también de las posibilidades de diálogo, porque no es generar un conflicto que nunca se vaya a solucionar, sino dentro de las posibilidades del diálogo, creo yo que se pueden lograr muchas cosas y se puede lograr lo que el pueblo, que es la autoridad principal pues, en nuestra democracia, merece lograr. Le doy entonces la palabra al profesor Luis Daniel. Muchas gracias. Yo quisiera hacer una pregunta, si nuestros estudiantes nos quieren ayudar también a resolverla, y también quizás para que los tutores que nos han ayudado con sus charlas el día de hoy nos puedan ayudar, y es esto. En medio de la situación que estamos viviendo, en medio de la carencia de gobernabilidad que estamos viendo, en medio también de esa explosión social que estamos viviendo, ¿cuál es el tipo de ciudadano que requiere nuestra sociedad? ¿Cuál sería ese tipo de ciudadano que nuestro país necesita para hacer frente de manera crítica, para hacer frente a esta situación en la cual ni podemos darle la espalda, pero tampoco podemos irnos meramente a la explosión? ¿Qué tipo de ciudadano necesitamos? Si no hay nadie, ¿tú me permites? Hola, aló. Claro, sí, señor. Si no hay algún alumno, digamos en perspectiva, yo quisiera decir dos cositas. Primero que esta emancipación social no es ni espontánea, ni aislada, ni súbita, sino que desde hace varios años, como ya se ha expresado, se venían realizando y que en el 2019, creo que fue en noviembre, hubo también marchas masivas y contundentes que el Ejecutivo, o sea, el presidente y sus ministros, tramitaron de manera puramente especulativa. Es decir, se habló, pero no se resolvió nada. Y se vino la pandemia encima, con todos sus efectos, sobre todo en la economía, y es el único gobierno del mundo que se le ocurrió pues que había que resolver muchas de las angustias creando una reforma tributaria. Y bueno, ya se cayó el ministro, pero las nuevas ciudadanías, lo que se denomina las nuevas ciudadanías, vienen protestando por cosas más profundas. Aquí entre nosotros, y en esto voy a ser enfático más no sectario, ninguno de nosotros ni de nosotros, las mujeres y los hombres que estamos aquí, podemos negar que en el país hay una cosa muy grave de que asesinan las personas. Todos los días, todos los santos días asesinan 1, 2, 3, 4 personas, 1, 2, sobre todo en el Cauca, en el Catatumbo, en el Chocó, en Nariño, en el nordeste antioqueño, etcétera. Y no pasa nada, o no pasaba nada. Entonces, si el valor de la vida, el valor ético y axiológico de la vida no es el valor de valores, y eso no nos identifica como ciudadanos, estaríamos perdidos. Todas las interpretaciones, todos los sesgos o enfoques ideológicos, todas las creencias religiosas deben converger necesariamente a que el país necesita que se respete la vida, y qué pena con los que no creen, pero el Estado en sus tres poderes, las ramas del poder público, sus organismos de seguridad, las IAS, o sea, la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, que está metida con los derechos humanos, la Defensoría,
el Estado peca por acción y también peca por omisión, porque hay una impunidad pasmosa. Y pues nunca se imaginaron que los estudiantes, en general son los estudiantes los que están haciendo las marchas, iban a ponerle coto a eso. O se para la matanza o no hay sentido. Porque no, que no pasó el mercado, que pitos, que los camiones, que la carretera, todo eso es vital e importante, pero si no se respeta la vida, estamos en ceros y la sociedad tiene que replantearse. De modo que no está demorado, la marcha es justificada, es legitimada, el conjunto de marchas. Pueden haber desafueros, sobre todo ya se ha comprobado que los desafueros también parece ser de parte del régimen que montan a unas personas ahí sin saber de dónde, cómo y cuándo aparecen en camiones disparando o ayudando a partir cosas para generar caos y justificar que la población misma, buena parte de la población se ponga en contra de la otra población, generando especie de condiciones para una guerra civil o un remedio de guerra civil. La cuestión es muy grave, pero también es muy importante, muy positiva. Y termino diciendo que el ciudadano de hoy es ese ciudadano abierto, solidario, que hace preeminente el bien común, el interés general. Es increíble el egoísmo cerrero, el egoísmo profundo, oceánico de las clases dirigentes, su egocentrismo, su egolatría, su capacidad de mentir, aparecer en los micrófonos invocando a Dios y a la Virgen Santísima y al Niño Dios y a un montón de ángeles y a renglón seguido robarse los dineros, porque no nos puede, dijéramos, asustar que en el país se pierden, se roban 50 billones, entre 50 y 60 billones. Baste ver Reficar, baste ver Odebrecht, los sueldos de los senadores son una ofensa, una afrenta a una población que aguanta hambre y que no tiene condiciones de empleo, así esté muy bien capacitada. Luego sí se requieren cambios, se requieren transformaciones profundas y el que no esté de acuerdo pues, se le respeta, pero tiene que poner en argumentos y en cosas consistentes y en cifras también, sus argumentos con cifras para decir por qué no, no simplemente dar la espalda y decir no, el régimen que se defienda como pueda y lo apoyamos porque creemos es en el no, hay que decir, esto no es una fe de ciegos ni una fe de carboneros, sino que es necesario que nuestro pensamiento haga discernimiento, análisis, argumentación, inferencias, deducciones lógicas, controversias y diálogos que nos lleven a encontrar posiciones más, dijéramos, sensatas. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Víctor Hugo. Aquí en el chat Eliana nos coloca protestando por nuestros derechos de manera pacífica. Stephanie nos dice un ciudadano colaborativo. Flor nos dice un ciudadano con principios éticos y morales, ya que todo está afectando a la sociedad. De esta manera se debe exigir el cumplimiento de los derechos sin acudir a la violencia. Ser ejemplo de una sociedad que participa activamente con los principios fundamentales de respeto y solidaridad. Muchas gracias por sus aportes. Quisiera también, si se me permite, una pregunta al profesor Carlos Felipe, que nos hablaba de la participación política ciudadana en la era digital. Y hay algo clave y es que creo que esta participación política debe ser crítica, debe ser analítica, pero también debe ser constructiva y esto debe hacerse en los medios digitales. Pero la pregunta sería, ¿cómo nuestros estudiantes, cómo las personas podrían discernir e identificar en las redes sociales qué sería válido y qué no? ¿Cómo hacer cuando los medios de comunicación de repente nos dan información sesgada? ¿O cómo hacer cuando en medio de la situación que estamos viviendo se inundan las redes de un poconón de mensajes y de repente a veces no se sabe qué es cierto y qué no? Hola, profe. Bueno, frente a ese cuestionamiento, yo creo que uno de los problemas que tenemos precisamente como ciudadanía es considerar que las redes sociales son el punto de anclaje de la participación ciudadana. Es decir, lo voy a tomar desde lo que veo y comprendo en el texto de Berzelli para responder la pregunta, ¿sí? Y es que le estamos como ciudadanos dando demasiada relevancia o presencia a las redes sociales como medio de consulta y revisión de información. Pero pensemos las redes sociales, ¿con qué finalidad están diseñadas? ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo que tienen básicamente las redes sociales?
¿sí? Es que es un medio para la información, para eso fueron diseñadas originalmente. ¿Cuál es el objetivo básico con el cual están dadas? ¿Sí? Y en ese orden de ideas, la invitación, y vuelvo y digo, parto desde lo que nos presenta el autor, es que como ciudadanos debemos de generar o impulsar la posibilidad de nuevas plataformas que permitan la verdadera participación del ejercicio ciudadano, ¿sí? Porque pues nos estamos quedando ciertamente en Facebook, en Twitter, y estas plataformas básicamente lo que les buscan es generar interacciones que les permitan consumos de datos y tener una rentabilidad dentro de sus ejercicios. Y entre más publicaciones o demás se generen de una cosa y más, y entre más se vean visualizaciones y demás, pues es el objetivo con el que están diseñadas. No están diseñadas para generar un impacto propio hacia la ciudadanía, o sea, comenzando con el objetivo en el cual están dadas. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso es un primer elemento. Y un segundo elemento, yo creo que los seres humanos ciertamente somos muy dados a llevarnos de la primera emoción o lo que vemos, ¿sí? Y yo creo que más de uno nos ha pasado que a veces viendo algo y comentando después tenemos que llegar a retractarnos porque ciertamente o es un montaje o cortaron el video y demás, y ciertamente sí necesitamos un filtro muy fuerte en ese sentido y es no dejarnos llevar de esa primera impresión, de ese primer video o demás, porque ciertamente está colocado ahí con un objetivo, ¿sí? Y que puede obviamente quitarnos como ese ejercicio, es revisar la información, consultar fuentes, otras fuentes, y ciertamente de esa manera poder pues contrastar un poco la información, pero no dejarnos llevar ciertamente de lo primero que estamos viendo, porque pues somos muy sensitivos y pues nos dejamos como llevar muchas veces por esa primera emoción de lo que se nos generó y se nos dio. Pero reitero, es que las redes sociales no tienen propiamente un objetivo de búsqueda de participación ciudadana. Sus búsquedas son otras, ¿sí? Que nosotros le estemos dando como un tinte para publicar, informar, colocar, y que algunas publicaciones o redes sociales han dado para generar ciertas manifestaciones y demás, es cierto. Pero, vuelvo y digo, y partiendo del texto de Berzelli, necesitamos generar plataformas que permitan un verdadero ejercicio de participación ciudadana, que es en el fondo lo que se requiere o lo que se necesita, y es comenzarnos a vernos como sujetos políticos, que eso es un elemento importante, no de pronto el que comparte algo, el que se queja y ya, sino cómo ciertamente desarrollo una capacidad de verme, sentirme, actuar como un sujeto político, que en base es la búsqueda de un sujeto por el bien común, por el bien del otro, por el bien de mi comunidad. Creo que plantearía desde esos 3 puntos, profesor. Muchas gracias, profesor Víctor Hugo y profesor Carlos Felipe. No sé si hay alguna otra participación. Yo creo que lo que acaba de decir el profe Carlos Felipe es supremamente importante, porque eso nos conecta a nosotros también con esa gran responsabilidad de lo que nos reúne a nosotros en este momento y en este curso, que es la ética y la ciudadanía. Miren que el tema de las redes sociales, los fines realmente pueden ser muchos. Hay fines comerciales, hay fines, bueno, de todos, hasta para generar caos. Hay personas que lo utilizan es con el fin de generar caos, aunque en su esencia de pronto no es la idea. Pero lo importante de este manejo que se da es comprender la responsabilidad ética y la importancia de la formación ciudadana para hacer un uso correcto de las redes sociales, tanto en lo que compartimos como en lo que miramos. Regularmente encontramos noticias, situaciones donde se plantea una imagen y una frase, y nos quedamos a veces con la imagen y la frase y ni siquiera miramos la noticia, quedamos descontextualizados, porque regularmente el amarillismo suele ganar a lo que es de fondo las cosas. Entonces miren ustedes cómo también esto de las redes sociales requiere por parte de cada uno de nosotros
un compromiso ético y también ciudadano. A mí me gustaría, veo que algunos estudiantes han participado con algunos comentarios, manifestando, por ejemplo, Liana, que actualmente las redes sociales están siendo el medio de comunicación más importante para la transmisión de lo que realmente está ocurriendo en el país. También Johnny Alexander dice que desafortunadamente las redes sociales están siendo la única fuente confiable donde se presentan los momentos de verdad en el país. Los canales de noticias nacionales tienen un sesgo político importante que en efecto no son noticias veraces. Yo quisiera, pues no sé, plantear una pregunta muy simple, muy sencilla, pero muy profunda, hablando aquí abiertamente pues del tema que estamos hablando, y es con respecto pues yo veo que en las manifestaciones que se han hecho se está apoyando el paro y toda esta situación. Y la pregunta sencilla, y ojalá que los estudiantes también participaran alguno con su comentario, con su análisis, sobre por qué estar de acuerdo con el paro, ¿sí? ¿Por qué estar de acuerdo con la marcha, con la protesta? Es una pregunta sencilla y que nos puede permitir más tranquilamente a ustedes, estudiantes y a todos decir, yo lo veo así, me parece así, y escuchar la participación de ustedes. ¿Sí? ¿Por qué están de acuerdo con esa protesta que se viene desarrollando y que ha tomado unos niveles muy altos, pues tanto en la participación como también en muchas situaciones, en algunas lamentables, en otras pues rescatables, pero sí sería bueno escuchar esto. Muchos estudiantes se manifiestan que apoyan el paro, que no están, incluso se formó una situación de no participar, de no entregar trabajos como apoyo al paro. Y sí sería bueno escuchar cuáles son esos puntos que tienen ustedes para decir, es que yo estoy de acuerdo con el paro o con las protestas por esto. Entonces sí me gustaría que levantaran la mano y nos comentaran. Creo que el profesor Rafael por aquí levantó la mano. Sí, Andrés, yo quería, me parece muy interesante el planteamiento, pero yo quería antes como cerrar la pregunta que usted hace sobre la cuestión de la ciudadanía. En el chat he copiado una serie de elementos, pero me gustaría hacer algunas precisiones al respecto. Con relación a la ciudadanía. O sea, para mí es que el prototipo de ciudadanía es un prototipo de ciudadanía alternativa, en donde la cultura política se refleja en las prácticas sociales, democráticas, inclusivas y participativas, y acompañan el papel activo, crítico y responsable de cualquier ciudadano en su relación con el Estado. Y otra idea, puse varias ideas ahí, pero otra idea que quisiera resaltar es capaz de luchar por la creación de formas de sociabilidad alternativas. Y en eso la tecnología nos está, dijéramos, dando una herramienta más para ese proceso de estructurar y construir esas nuevas ciudadanías. A las formas dominantes que no respetan lo diferente, comprometidas a trabajar por una educación y una cultura política, buscando como objetivo la formación de ciudadanos rebeldes e inconformes, ciudadanos que denuncien, pero que también anuncien, ciudadanos solidarios y participativos. Y por último, quisiera invitar precisamente a que en esa reflexión que hacemos sobre lo que es la ciudadanía, entendamos que como todo concepto de una visión dialéctica, pues necesariamente el ciudadano de hoy es un ciudadano que es mucho más formado, y me parece muy importante y muy oportuno lo que decía Carlos Felipe, en el sentido de que uno de los problemas que encontramos es de pronto que en ese tsunami de información que nos llega, de pronto no tengamos como ciertos criterios de selección, aunque entiendo que hoy en día los jóvenes como que nacen con un chip y entienden y son capaces de
de tamizar esas informaciones, porque sí, eso es un peligro latente, de cómo clasificamos esa información tan extensa que nos llega por las redes. Profesor Andrés Fernando, antes, si me permite, hay una pregunta de Alexander Erazo y la hace para el profesor Felipe, que me permito leer. Dice, profesor Felipe, una pregunta. ¿Con qué se contrasta cuando vemos en vivo? Supongo que con qué se contrasta de lo que el profesor Felipe nos hablaba de las redes. ¿Con qué se contrasta cuando vemos en vivo la muerte de jóvenes que los matan en las protestas? Esto necesariamente como seres humanos crea indignación y sensibiliza. Hola Alexander, ¿estás? Hola, profesor, ¿cómo está? Hola, bien. Bueno, gracias por la pregunta y quiero aclarar en el contexto y quiero decirte que, es decir, tienes completamente la razón en el sentido de que ciertamente hay imágenes que no tienen justificación y no tienen contrastación. ¿En qué medida? Alguna persona te podría contestar quizás diciendo, pero tocaría ver el móvil y detrás de eso y por qué fue que procedieron. Pero lamentablemente muchos de esos es una manera que tenemos en nuestro país de justificar la muerte. Y lamentablemente habrían personas que quizás sí podrían responderte la pregunta de esa manera. Porque dirían, no, pero hay otro video donde aparece que le está haciendo esto, o por el otro lado aparece haciendo esto, Es que precisamente, y en ese sentido valoro mucho tu pregunta, porque lamentablemente como sociedad a veces sí nos hemos dado la tarea de justificar acciones violentas o justificar la muerte. Y en ese sentido no creería que el punto sea, en tu ejemplo concreto que estás generando, el de contrastar o el de decir esto no me va a producir indignación hasta que no busque otras fuentes. No, porque ciertamente hay hechos que, como digo, son de repudiar, son de lamentar y no de buscar otro para justificar por qué lo mataron, porque muchas veces caemos en ese juego y acá no hay cabida ciertamente para seguir ese juego y seguir alentando esa cultura de la muerte. Y dos, como lo decía en el ejercicio, hay mucha información, hay muchas noticias que nos llegan y ciertamente sí hay personas dedicadas a generar noticias falsas, noticias sesgadas, incluso dentro de las redes sociales, Y en ese punto es en el que digo que es necesario generar esa contrastación, no dejarnos llevar ciertamente por la primera emoción y demás. Pero frente al arrebatarle la vida a un ser humano, a un ciudadano, a un hermano nuestro, ciertamente, como tú dices, eso debe ser motivo de indignación y motivo de sensibilizarnos como sociedad y no llevar al ejercicio de justificarla, porque lamentablemente, reitero, caemos en eso. Alexander, perdón, Andrés, ¿me permite hacer una observación con respecto a la pregunta de Alexander en el sentido, y retomando lo que está planeando Carlos Felipe, lo que nos está comunicando? Hay un video que vimos todos de un muchacho que llega, hay un policía en una moto y le pega una patada al policía por la espalda. Y entonces el muchacho sale corriendo y el policía saca y le pega unos tiros. A esas formas, a esas informaciones es las que yo creo que no tienen ningún nivel de contrastación, porque la vida es sagrada. Sí, profe, pero lamentablemente pues vemos que hay ciertas personas que van y los llevan a justificar. Y Eliana, por ejemplo, nos comenta acá también dentro del chat, es la única forma de ser escuchados básicamente. Ok, y ese precisamente es uno de los puntos del texto que les estaba abordando, y es precisamente cómo buscamos medios o plataformas que ciertamente permitan que la voz ciudadana sea dada o sea escuchada. Esa es la invitación, vuelvo y digo, que hace desde el texto que yo les coloqué, y ciertamente las redes sociales, y lo dije hace un momento, permiten generar movimientos
muy interesantes dentro del ejercicio que se está haciendo. O sea, de entrada no digo es que las redes sociales no sirven para hacer este ejercicio, no me malinterpreten, o no sé si no me hice entender en ese punto, me excuso. Claro que sirven, pero hay que mirar otras plataformas que quizás nos permitan hacer eso, y ciertamente verificar la información que nos está llegando, verificar, contrastar otros tipos de información que quizás estamos viendo en las redes. Ok, muchas gracias. Yo creo que ya para ir cerrando, voy a permitirme leer dos aportes que hace Flor primero, frente a la pregunta que nos hacía el profesor Andrés Fernando. Dice Flor, estoy de acuerdo con el paro porque se están vulnerando nuestros derechos. De igual manera, el gobierno ante la siguiente crisis de COVID-19 no tiene consideración por lo que los colombianos estamos pasando por una etapa crítica y nos impone más cosas como esa reforma. Y Eliana, de acuerdo con las protestas, aunque sí es necesario solventar las deudas o dineros que han sido utilizados para el tema de la pandemia, por ejemplo, no es justo que la mayor parte de ese dinero salga del bolsillo de los colombianos, que de por sí ya estamos en una situación complicada. Bueno, muchas gracias por esos aportes. Ya hemos cumplido el tiempo de nuestra web. Lo que quisimos, la directora, los tutores, es en esta situación que estamos viviendo en Colombia, poder tener desde la academia unos, que nos den unos criterios para nosotros poder seguir siendo críticos frente a la situación y que esa criticidad nos lleve necesariamente a seguirnos construyendo como ciudadanos. Nuestra ciudadanía, que nos han dicho, no se reduce solamente al voto. Nuestra ciudadanía implica unos deberes y unos derechos, y ambos de la mano. Ambos trabajando en la construcción de una sociedad mejor. Y esta situación que estamos viviendo nos ayuda también a ser críticos frente a eso, no a dar la espalda, sino también a mirar desde nuestra construcción como ciudadanos cómo podemos compartir y mejorar también. Muchísimas gracias por habernos escuchado, muchísimas gracias a quienes participaron también en el chat y de esa forma nos enriquecieron y seguimos caminando en este ejercicio de construcción desde la ética de mejores ciudadanos, en el cual podamos nosotros también aportar a la construcción de una mejor sociedad. Mil y mil gracias por sus participaciones y bueno, seguimos en contacto en nuestro curso. Muchas gracias.